Me encuentro aquí en un sitio espectacular que hay en Guaduas que se llama el Patio del Moro. Me encuentro con Marielita Borges, quien es veedora del patrimonio municipal de la Villa de Guaduas. Y queremos hablar con ella sobre muchos temas. Hoy vamos a hablar de qué, Marielita. Hoy vamos a hablar de uno muy especial que es el convento Nuestra Señora de los Ángeles, hoy convento de la Soledad. A ver, yo la voy a dejar que me cuente entonces cuál es la historia del convento de la Soledad, que es un patrimonio que ya verán quienes oigan esto, que está en unas condiciones que no se merece. Y Marielita pues es la que más sabe de este tema. Entonces dale, Marielita, cuéntanos la Bueno, historia. gracias don Gustavo por este espacio y por tomarse ese trabajo tan hermoso de ayudar a contar algo que nos compete a todos. El convento de la Soledad es la edificación más antigua que tiene este municipio. Eh, Convento digamos, que se construye hacia 1610 como uno de los 3 conventos franciscanos en la Nueva Granada. Entonces, al convento le debemos el nacimiento de Guaduas. El convento, su primera piedra se coloca el 13 de diciembre de 1610, día de Santa Lucía. Y lo hacen unos monjes que han solicitado un espacio para construir un convento a la orilla del Camino Real, porque nosotros Guaduas, afortunados de tener tanto patrimonio, entonces tenemos el Camino Real, que era la vía más importante que unía al río Magdalena con Santa Fe de Bogotá y por supuesto con la costa. Entonces, estos monjes han subido en alguna ocasión y ven ese paraje tan hermoso que es Guaduas, que no tiene población todavía. Es un camino importante y piden al dueño de estas tierras, don Benito Sánchez, un espacio para construir un convento. Este señor les dona la tierra y ellos construyen un convento en 20 años, un convento de una arquitectura hermosa, un convento tan especial donde van a estar los franciscanos. Inicia esa vida, inicia la vida de Guaduas. Entonces viene mucha gente de otros espacios, como la Villeta de San Miguel, y hacen, digamos, la parte religiosa en Guaduas. Este convento sigue funcionando como convento, iglesia, digamos, la parte religiosa se hacía en la iglesia del convento, en la capilla del convento. Entonces, por eso nuestra iglesia es una iglesia de 1809, porque no había necesidad de la construcción de la iglesia, porque estaba la del convento. Entonces todos los oficios religiosos se hacían en la iglesia del convento. 200 años de diferencia entre el convento y la iglesia, sí señor. Entonces, ahí en ese espacio, cuando en 1783 el doctor José Celestino Mutis pasa, ya lo había visto cuando sube como médico del virrey Mesía de la Cerda, y ahora cuando ya se da la oportunidad de la expedición botánica, el doctor José Celestino Mutis, en contacto con los frailes, hacen espacios de aclimatación de plantas, como fue la caña de azúcar, los limones, las uvas, y algunos otros, ¿no? El café. También cuando los jesuitas son expulsados de Santa Fe, vienen a parar al convento, y ahí es donde les brindan, digamos, hospedaje, comida, para que puedan continuar su viaje a España. En este convento también se queda Antonio Nariño, Simón Bolívar, todo lo que tiene que ver con la iglesia, digamos, en su subir y bajar, se quedan en el convento. Nuestro pueblo crece a raíz del convento. Ya cuando ya somos independientes, 1822, viene la expropiación de los conventos, y el de Guaduas cae en
en esa situación, digamos, de ser expropiado, pasa a manos del Estado. Al pasar a manos del Estado, entonces se va vendiendo el convento por partes para darle educación a los hijos de los próceres. Dentro de, digamos, de algunos de los... O sea, de convento pasó a ser centro educativo. No, pasa a ser, digamos, se vende por partes, porque el convento no es lo que es hoy, era más grande, más espacio de tierra. Yeah. Entonces se vende en pedazos para, con ese dinero, darle educación en Bogotá a los hijos de los próceres. Entre los propietarios que haya tenido el convento está el doctor Manuel Murillo Toro, presidente de Colombia, que cuando fue presidente de Colombia, su estadía en Guaduas fue bastante notoria. Le decían el presidente guaduero porque venía mucho a Guaduas. Entonces hizo parte de los dueños del convento. Y aquí hay un edificio que se llama el Murillo Toro, que se está también cayendo. Digamos, es el descuido, es un patrimonio bellísimo que se está perdiendo. Sí, digamos, prácticamente nosotros los guadueros somos casi que los pobres ricos. Sí. Entonces, el convento, en 1903, después de la Guerra de los 1000 días, hay un grupo de personas en Guaduas, personas que les gusta el servicio a la comunidad. Se organizan y por iniciativa de un sacerdote, ya de la iglesia, de nuestra catedral, les dice, mira, están vendiendo el convento, ¿por qué no lo compran? Y se hace la Casa de Artes y Oficios para que, digamos, no se pierda la tradición, haya el espacio. Es pasada la Guerra de los 1000 días. Entonces el país está prácticamente que en bancarrota. Este sacerdote pone como una solución a lo de Guaduas. Hagamos esto para que haya como empresa y la gente tenga, los chicos de ese entonces tengan en qué ocuparse. Cuando eso todavía no hablábamos de turismo. Entonces la intención de comprarle ese grupo de personas del pueblo era una escuela de artes y oficios, que es el final del convento. Entonces se organizan y lo compran, lo compran con plata de su bolsillo y digamos porque era gente que tenía económicamente poder. Sí. Lo compran y lo dejan a nombre de una sola persona, cuando la palabra tenía valor. El apellido del señor sé que es Piñeros. Sin documentos. Sin documentos, digamos, lo compran y dicen, dejémoslo a nombre de este señor Piñeros. 6 años después que se logra organizar el patronato de Guaduas legalmente, digamos que es como una asociación, como una junta de acción comunal. Entonces el señor Piñeros, dando honor a su palabra, le entrega el bien, ya con escritura pública y todo, él lo entrega a nombre del patronato de Guaduas. Es ahí donde empieza esa tarea, digamos, de que la legalidad, el valor de la palabra, sí, pues, se hace ya oficial, y eso se hizo, digamos, la parte legal ante la gobernación. No había Cámara de Comercio, entonces legalidad ante la gobernación de Cundinamarca. ¿Esa legalidad es la que existe? Es la que existe, esa legalidad es la que existe. Hoy ya se está legalizado ante Cámara de Comercio. ¿Ves? Luego de este vienen las monjas. Las monjas ya estaban en Guaduas, atendían en el hospital, no en este hospital, sino en lo que había de centro de salud en ese entonces. Y piden prestado la edificación para hacer un colegio para señoritas, porque en ese entonces las mujeres no teníamos derecho a la educación, solamente los hombres. Entonces ellas lo piden prestado, el patronato de Guaduas se lo entrega de palabra, porque no hay documento de que le hayan hecho un arriendo, un comodato, de pero palabra. Es prestado. Ellas utilizan el convento, lo cuidan, lo mantienen. Hay gente que cuenta que habían huertos, el patio de las rosas, todo un entorno maravilloso. Seguramente porque las monjitas son especiales para esos tipos de cuidados. Entonces solo iban mujeres a estudiar allá y eran las que salían profesoras.
Entonces, por supuesto, teníamos fama, digamos, de normalistas, las mujeres que salían de ese colegio, y aquí en Guaduas todavía hay mujeres que se acuerdan de ese, digamos, de ese, cómo pasaron esa vida allá, sí, que era una vida agradable, lo que pasaba. Hay personas que estudiaron en ese colegio. Todavía hay gente. Sí, o sea que eso fue hasta hace poco. Hasta hace poco. Esto es 1972. Que digamos... todavía era colegio. Todavía era colegio, entonces ya nace el Colegio Miguel Samper como mixto. Entonces a este colegio prácticamente, el Colegio de la Presentación, que así se llamaba, sí, no podían sino ir las mujeres que tenían como pagar, digamos, un estudio o una beca, sí, pero entonces no eran todas. Cuando ya nace el Samper mixto, entonces se va la mayoría de las chicas al Colegio Miguel Samper. Y entonces el colegio entra en bancarrota, el Colegio de la Presentación. Entonces las monjitas deciden decirle: señor patronato, nosotros no podemos continuar porque no es rentable. Entonces queda la edificación sola, en manos, las llaves en manos de Albertico Hincapié, nuestro escritor. Era el representante del patronato. Era uno de los representantes del patronato. Entonces, él tiene la llave y es como el albacea del convento. Sí. Desafortunadamente, queda 2-3 años solo el convento, y tenemos un personaje en el pueblo, como en muchos pueblos, en lo que llaman el gamonal, que es, sin ser el alcalde, es el que manda en el pueblo. Correcto. Este personaje viola las llaves del convento y pasa a las oficinas de la alcaldía, algunas de las oficinas de la alcaldía, al convento de la Soledad. Sin ser alcalde. Sin ser alcalde. Y digamos, porque era el que mandaba en el pueblo. Sí. Se hacía lo que este señor decía. Entonces... ¿podemos decir el nombre? No, prefiero... ya, correcto, sí. Sí, digamos, es una sí, cosa... está bien, sí, está correcto. Entonces empieza esa tareita, digamos, digamos, del patronato, empezar a decirle a este señor: desocupe. Mire que esto... Mire, eso fue años 72, 73, 74. Algo así, sí, sí, correcto. Y es casualmente algunas de esas oficinas que se pasaron al convento estaban en el Murillo Toro. El Murillo Toro estaba Hacienda, tesorería, lo que fue hoy tesorería, estaba Dirección de Escuelas y otros, y estos te pasan al convento de la Soledad. En el 2004, no, 2002, siendo alcalde, eso sí lo puedo decir, Jesús Martínez, hay un acercamiento con el patronato. Y el patronato le dice: bueno, ¿cómo vamos a hacer? Porque ustedes ni pagan arriendo, ni estamos en comodato, ni hay un documento de que ustedes van a responder por el edificio, lo van a cuidar. El señor hace una carta, que esa dentro del proceso está. El señor hace una carta donde dice que hay que restaurar la casa consistorial, que es la casa de gobierno, donde está el busto de Galán, y restaurar el convento de la Soledad para que la alcaldía se pase a la casa consistorial y entregue a sus dueños, el patronato, el convento de la Soledad, y se firma un 8 de septiembre, Día de la Virgen del Buen Suceso. Del 2002. Del 2002. Entonces, ese documento está. Luego, no pasa nada, sigue siendo la misma situación, no se logra, ya muere Albertico Hincapié, ya pasan otros a ser parte del patronato, y en el 2008 viene el Ministerio de Cultura, a raíz de que el patronato siempre pendiente del edificio, nunca abandonaron el edificio, y nunca abandonaron, digamos, como la propiedad. Sí. El Ministerio de Cultura viene
y dice, sí, debido a digamos, al deterioro del convento hay que desocupar. Y le dice al alcalde de ese entonces, Raúl Pinilla, dice, hay que desocupar. 2008. 2008. No, se pasa eso por la galleta, no pasa nada, no, que es que el edificio es mío, decían los alcaldes, es de nosotros porque nosotros estamos aquí por posesión, por, bueno, un poco de cosas. 2011, Doris Acero de Vero, entonces alcaldesa de Guaduas, y entonces también en la misma tónica, es que esto es de nosotros, esto no lo vamos a desocupar, esto, bueno, se hacen estudios y diseños, se invierten más o menos como 140 millones aproximadamente para hacer los estudios de las dos casas. Se estudia qué le pasa al convento, se estudia qué le pasa a la casa consistorial y queda el papelito. Eso es como cuando usted va al médico. Sí, le dan la fórmula, pero si usted no compra la medicina, pues no pasa nada. Y el convento sigue deteriorándose, sigue deteriorando. Eso existe, ese papel. Ese documento existe, esos documentos existen, sí. Los estudios y diseños de las dos casas. Sí. Y pasa lo mismo, ¿no? Digamos, no se hace nada, no se le prestan primeros auxilios, entonces el deterioro sigue. Claro. 2014 ya tenemos alcalde encargado por toda esa situación de la señora Doris. Sí. Entonces se cae uno de los muros de... Perdón, Marilita, como esto lo va a oír gente que no conoce el desarrollo de lo que ha pasado en el pueblo, la señora tuvo problemas jurídicos y tuvo que abandonar el cargo y fue reemplazada por un alcalde, el señor Jorge Sabogal. Que fue una persona que se interesó, digamos, como alcalde por mantener, digamos, la parte patrimonial, y pues en ese momento se cae un 30 de diciembre del 2014, se cae uno de los muros que separa el convento. No pasó nada, ni siquiera auxilios, nada de eso, no pasó nada. Bueno, quedó caído ahí. Entonces, en ese entonces, en una reunión que tuvimos Andrés Camilo Cala, mi persona y el doctor Rubio, nos sentamos en hablar. Y el doctor Rubio, Marilita, se refiere al doctor Jorge David Rubio, que era... digamos, como el presidente, era el presidente de la Academia de Historia de Cundinamarca, fue la persona que dedicó su vida a, digamos, a la protección del patrimonio en Guaduas, a promover, a contagiarnos de enamorarnos del patrimonio. El sentimiento hacia este pueblo, eso me consta. Sí, entonces él era un enamorado de esto, sí. Logró contagiarnos a nosotros y nos dijo ahí a los dos, yo no me puedo morir sin la recuperación del convento. Le preguntamos los dos, ¿y qué es eso? ¿Quiénes los dos? Andrés Camilo Cala y yo le preguntamos, ¿y qué es eso, doctor? Y nos contó lo que yo les estoy contando. Correcto. Para ese entonces yo no sabía esto que le estoy contando. Correcto. Entonces, de las cosas que el universo conspira para que se den. Pasa un abogado de la Universidad Nacional por esta casa, yo le hice el recorrido y le conté el cuento, y me dice, su merced, eso se puede hacer con una acción popular. Le pregunté, ¿qué es eso? Y me contó qué era. Entonces, se defienden los derechos colectivos porque ese es un derecho colectivo. El convento, el derecho al patrimonio es un derecho colectivo. Entonces, hay que defenderlo y se puede hacer de la siguiente manera. Si quiere, yo los oriento. Yo le conté al doctor y el doctor, pues, el doctor Jorge David dice, claro, hagámosle, venga, le hacemos. Digamos, nos reunimos ya, digamos, el grupo de personas de esta casa y dijimos, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces dije, pues, yo llevo desde el 2008 siendo vigía de patrimonio, pues yo
si quieren lo hago, yo pongo mi nombre. Entonces, dijeron, listo, porque en esto habría que mirar muchas cosas. Claro. ¿Quién no tenía familia trabajando en la alcaldía? ¿Quién no corría tanto riesgo? Todas las cosas había que mirarlas. Por supuesto. Porque es que en esto teníamos que denunciar, uno, al cuidador del patrimonio, que es el Ministerio de Cultura. Dos, a la alcaldía, que era el responsable del patrimonio en Guaduas. Sí. Tres, al Consejo Municipal. Estaba la oficina del IGA, Agustín Codal, y estaba la personería, dentro, todos ellos ocupando el edificio. Entonces no era pelear o sí, no era una pelea fácil con cualquier no, paisano. era una pelea durísima. Sí. Y así lo fue. Se decidió que era la acción popular. ¿Esa acción popular se instauró en qué año? En el año 2016, en junio del 2016. Yeah. Entonces ya es alcalde Edison Ramírez. Con él se había hablado en este salón mismo sobre eso, sobre el desalojo del convento, el arreglo del convento, y claro, en campaña ellos cuentan una cosa, sí, dicen una cosa, pero ella siendo alcaldes hacen otra. Entonces tocó la lucha contra eso, porque eso, pues la acción popular tiene unos procesos, digamos, unos pasos, y el primero era el diálogo. Con el diálogo no se pudo. Entonces viene la demanda. Con la demanda, entonces había que demandar esas 5 entidades. Con la demanda viene la persecución, y no fue fácil, porque historias como esta, yo pertenezco al CISBEN, sí, para callarme, entonces me sacan del CISBEN, pero existe otra herramienta que se llama la tutela, entonces me deben reintegrar. Por tutela me deben reintegrar. Y así cositas como esas en la calle le decían unas cosas. Sí, la presión. La presión social, digamos, sobre todo en la administración, fue terrible. Fue terrible, pero nunca nos dejamos vencer. Estábamos convencidos de que la lucha se ganaba. Viene todo esto, toca ir al tribunal de Cundinamarca, y terrible porque es cuando hay ese mirarnos cara a cara y decirnos esas verdades que había que decirlas. Sí. Duro, fueron 2 veces, y siempre opositores. El mismo Ministerio de Cultura se opuso y tocó aportar pruebas como la reglamentación del centro histórico. Al ser Guaduas monumento nacional, sí, su centro histórico es declarado monumento nacional. Correcto. Entonces, así el convento no tuviera una declaratoria, ya estaba dentro de algo que estaba declarado, entonces era bien de interés cultural. Y entonces, por eso se ganó en primera instancia, se ganó, sí, la acción popular. Nuestro municipio, digamos, nuestros gobernantes hablan de, por ejemplo, que hay que cuidar el patrimonio, pero de dientes para afuera, pero de dientes para adentro no. Sí. ¿Cómo es que el municipio apela? Viendo que el edificio se está cayendo, que es el más importante, que que es un hito. Claro. Entonces apelan y nos fuimos a segunda instancia. Llevamos 2 años en segunda instancia. El edificio ha sufrido el año pasado, en la época de lluvia, un deterioro, y este año sí que fue la tapa. Este año, hace más o menos un mes larguito, sufrió la caída de un pedazo de la cubierta, y ahí sí empezaron a evacuar. Les tocó. Es por eso, sí, que, digamos, hay un documento en el tiempo donde me preguntan, me hacen una entrevista, yo les cuento sobre que sí desalojan, pero sí, mire en qué estado está, y no entregan. Todavía se resisten a entregar un edificio que se está cayendo, no le han prestado los primeros auxilios, y nosotros como guadueros todavía seguimos indolentes ante esta situación. Sí. Entonces, seguimos ahí en espera, y algún día esa casa será la Escuela de Artes y Oficios. Ya desde aquí, desde el Patio del Moro, nosotros estamos trabajando el fique, la palmicha, de manera que cuando sea la entrega,
y Dios quiera que tengamos vida para verla. Sí. Será la Escuela de Artes y Oficios. Después de la restauración, que es un trabajo, porque son casi 50 años de una posesión de las alcaldías en las que no se le hizo absolutamente nada de mantenimiento al edificio. No, porque ellos decían que no podían invertir en un bien particular. Que no era de ellos. Que no era de ellos, pero para sí lo usarlo sí era podían de usar. ellos. Sí. Lo deterioraron, lo entregaron. No podemos decir que lo entregaron, lo Sí. desalojaron, pero no lo han entregado. Entonces, esperamos que, digamos, algún día la conciencia se les mueva y lo puedan entregar. Y, digamos, uno ve como la injusticia, porque no sería la justicia, Sí. la injusticia digamos, del Consejo de Estado. Se ha pedido prelación por el caso, porque es que la casa se está cayendo a pedacitos. Sí. Se envió documento, se envió de fotos, de escritos, diciéndole, mira, dale prelación porque se va a caer. Y a hoy nos niegan ese derecho. Para hacer eso. Ese derecho, Sí. porque es un derecho. Sí, no es un auxilio, Es un derecho que tenemos al patrimonio. Entonces, ahí vamos, esperando que el Consejo de Estado se digne darle espacio a la acción popular y fallar a favor, porque tiene que ser a favor del patronato, que son sus dueños. No tiene por qué ser de otra forma. La gente no puede comprender cómo una institución que viene de 1903 pueda existir hoy, cómo unas personas de visión, su visión se conserva hoy. Sí. Porque era que, por ejemplo, los Piñeros, entonces murió el señor Piñeros, su hijo heredaba, pero no puede, el convento no se puede vender, no se puede enajenar, no es embargable. Correcto. Es un bien que tiene unas características especiales. Sí. Entonces, por eso, con el tiempo también, digamos, es como ese cargo, esa representación es sucesiva. Entonces, yo me muero, entonces queda mi hija, pero mi hija no puede vender, mi hija la hija de mi hija, y así. Y entonces, por eso es que hoy existe el patronato de Guaduas. Hoy sí estamos registrados en Cámara de Comercio, pagamos salarial, todo ese proceso legal. Entonces, aquí no se puede, nuestro gobierno local no entiende esa parte, y algunos ciudadanos, otros ya empiezan a entender. Entonces, por eso es tan importante contar, Claro. que la gente sepa qué fue lo que pasó, y que no se quede en el olvido, porque, por ejemplo, el día que uno se vaya, hay que dejar quien continúe. Sí, claro. Yo soy la accionante de ese proceso, y pues he estado ahí muy pendiente junto con el presidente del patronato, y unidos creo que vamos a salir y sacamos adelante la escuela taller para Guaduas, que sería una cosa maravillosa, porque le daría un espacio al artesano, le daría un espacio al turista para que venga a aprender y a conocer nuestros oficios, un espacio a usted como conocedor de un arte, venga, comparte con nosotros. Sí, eso es toda una aspiración mía. Yo, como le comentaba a Marielita alguna vez, es un sueño el poder ir a dar una clase de teatro o un taller de escritura o algo en ese sitio tan maravilloso. Es que es una belleza de sitio. Pidámosle a Dios y al universo que Sí. nos permita, nos alargue un poquito el contrato de vida y podamos hacerlo. Vamos a hacerlo. Yo la felicito, Marielita, de corazón la felicito por toda esa lucha que han llevado a cabo ustedes, y sobre todo usted, esa fuerza, porque es que me consta el sentimiento que usted le pone a estas cosas, y no es otra la manera de sacar adelante un tipo de lucha como esta. Sí, digamos, uno dice, yo me casé con el patrimonio, Sí. y ya tomamos como bandera el convento, hay que sacarlo adelante con la ayuda de todos los ciudadanos, porque es que el convento no es solamente de los guadueros, es algo que es a nivel nacional. Es un patrimonio de la humanidad, prácticamente. Entonces, ahí está nuestra historia, Sí. La historia de digamos, no solamente de Guaduas, sino la de este país, porque nosotros, por haber estado dentro del Camino Real, hacemos parte de la historia de este país.
Entonces, Es una joya arquitectónica y de toda clase que en un país gobernado por gente decente, eso sería sí, una joya que tendrían que cuidar como un monumento nacional, que es lo que es. sí, entonces para nosotros la idea es que eh, a mucho, en unos 2 años, 3 años ya empecemos a tener el edificio restaurado y poder hacer esa escuela donde beneficiaría a todos los colombianos y digamos sería como la memoria de un pueblo y de un país. Claro. Bueno, Marielita, yo creo que esa información que nos ha dado es muy completa y que la gente que la vea entienda la clase de conflicto que tiene ese monumento y cómo habrá que apoyar la lucha que están haciendo ustedes. Sí, porque la idea es esa, que digamos nos unamos los colombianos y los extranjeros, ayudarnos en este proceso de esta lucha, que una lucha sin igual. Bueno, Entonces, muchísimas gracias. no, por mi parte muchas gracias por confiar en mí para adelantar esta entrevista que ojalá sea conocida para que la gente entienda cómo es que es este problema. Bueno, mil gracias. Gracias, María. Bueno.